Complicado el de los alquileres, aumenta cada vez, hay que pagar más y además se está debatiendo todavía en diputado, la modificación ya pasó al Senado. ¿Está ahí trabado o avanzamos, Germán, con el tema de las modificaciones a la ley? Y bueno, Ana, este jueves vamos a ver qué sucede en el Senado porque ayer hubo un plenario de comisiones y se llegó a un cuarto intermedio hasta el jueves donde va a seguir el debate. Sí. Desde el oficialismo plantearon que querían escuchar a las personas a los inquilinos y a las personas también ligadas a lo que tiene que ver con el tema de los créditos UBA y que también quieren incorporar el tema de los alquileres temporarios, ¿no? Como el tema de Airbnb o estas plataformas. No son, a ver, son todas malas noticias, la verdad, para la gente que alquila, porque tenemos que hablar de que hay un 20% de aumento, o sea, los alquileres siguieron a la inflación en este último mes. Sí. Y por contrato, digamos, los alquileres nuevos, ¿no? Los alquileres nuevos que hay en el mercado, que son pocos, están un 20% arriba de lo que es el mes anterior. Y por contrato, este mes vamos a llegar a un 114% anual de aumento. O sea, interanual. Más allá de la poca oferta que hay de departamentos, ¿no? Por eso te digo, encima que hay poca oferta, suben 20% porque siguieron a lo que fue la devaluación, o sea, quedaron un 2% abajo de lo que fue la devaluación que se llevó adelante el lunes anterior. Lo que va a pasar el jueves no se sabe todavía, porque el oficialismo plantea esto desde la oposición. La verdad, los ánimos estaban muy caldeados porque ellos querían que se apruebe como había venido la ley de diputados para que ya, digamos, pueda tomar forma de ley. Pero evidentemente con los cambios que se van a producir en el Senado, esto va a tener que volver a diputados. Va a volver a diputados y de ahí vamos a ver qué sucede, porque también, a ver, puede haber cambios en diputados y pueden hacer que vuelva al Senado o bien lo pueden, digamos, aprobar en diputados, que yo creo que sería lo que puede llegar a pasar. No creo que esta ley se termine aprobando en el Senado. Bien, la tenemos a Celeste Fierro, que es candidata a legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, Cele, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, buen día. A ver, pero no te escucho. ¿Ahora? Hola, hola. Ahora sí. A ver, qué tema el de los alquileres, ¿no? Es el tema, bueno, entre tantos temas en este país, pero hoy intentar alquilar es casi una película de terror. Y me parece que las modificaciones que intenta hacer la oposición o que presentaron en diputados es para seguir beneficiando al lobby inmobiliario, porque volver a los 2 años de contrato, que sea cada menos tiempo los ajustes, por decirlo de alguna forma, termina beneficiando a las inmobiliarias, a quienes especulan con ladrillos, con una casa, que en la ciudad, bueno, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no paró nunca la construcción de viviendas y sin embargo hay viviendas vacías y gente sin casa, hacinada y creciendo la cantidad de habitantes en los barrios más vulnerables de la ciudad. Entonces, lo que hace falta es discutir realmente una ley de alquileres que beneficie de verdad y tenga en cuenta los derechos de quienes somos inquilinos. Bueno, se cuestiona a los que aprueban estas modificaciones que dicen, bueno, son los que tienen vínculos con inmobiliarias o tienen departamentos que alquilan. No debería ser así, son legisladores, tienen que legislar para todos, pero digamos, ¿qué debería pasar entonces? Lo que pasa es que hay una cuestión que nosotros siempre planteamos, que no viven como nosotros, porque vos lo decís, o sea, no solamente representan ese sector. La pregunta que habría que hacer es ¿cuántos de esos legisladores alquilan? ¿Cuántos de esos senadores que van a tratar ahora las leyes alquilan? ¿Cuántos no se benefician con el negocio inmobiliario? Por eso nosotros nuestra propuesta es avanzar en una ley de alquileres social, donde el Estado ponga las garantías, donde además haya subsidio, donde existe el crédito hipotecario. Hoy en el país no se puede avanzar para tener una casa propia. Digo, me parece que en el medio de la situación económica que está cada vez peor y estamos más complicados para llegar a eso. O sea, hoy se nos complica alquilar. Sí, Cele, a mí me parece que también en una mesa donde tendrían que estar sentados propietarios e inquilinos, ¿no? No tanto inmobiliarias. Si bien muchas de las inmobiliarias están representando a los propietarios de los departamentos, pero ¿quién representa hoy por hoy a los inquilinos? Que son las inmobiliarias que dicen que representan a los dos, pero evidentemente, claramente están representando a los propietarios. O sea, hemos podido ver comunicados presionando, digamos, ejerciendo lobby sobre lo que fue la Cámara de
Diputados para que se realicen estos cambios, ¿no? Estos cambios que se realizaron a la ley en donde se va a actualizar cada 4 meses y los contratos pasan de ser de 3 a 2 años. Ahora, yo le quería preguntar a Celeste Fierro, ¿vos pensás que con estos cambios que se realizaron, si por ejemplo la ley saliera del Senado así sin cambios, la oferta se revitalizaría? Digamos, podríamos volver a alquilar como en algún momento fue, que siempre fue difícil, pero ¿podríamos volver a alquilar con normalidad? Mira, el problema está puesto en que hoy lo manejan las inmobiliarias, porque te dicen que es por esta ley que no hay oferta para alquilar. Y la realidad es que definen sacarlos del mercado de alquiler, porque es un negocio, porque es para la especulación. Entonces hay que ver si después les termina sirviendo hasta lo que ellos quieren proponer. Por eso nosotros decimos que el punto fundamental es que el Estado tiene que estar presente, porque las leyes, y lo vemos en los distintos ámbitos, Sí. pueden estar muy bien, aunque esta tiene muchas limitaciones, pero después si no hay un control para que se aplique, no se termina aplicando. O las leyes pueden ser lo que dieron como resultado esto, ¿no es cierto? Y hay una ley cuestión que para mí famosa es Lipovetsky. fundamental, porque también se habló, y el sector del oficialismo, por más que se opone a lo que quiere Juntos por el Cambio, hablaba de incentivos Sí. a los sectores propietarios, y en realidad hay que decirlo nuevamente como decía él, que es el lobby inmobiliario. No estamos hablando de la jubilada que tiene un departamento para alquilar para poder llegar a fin de mes porque cobra la mínima. A ver, esperemos un segundito, porque tengo también una candidata a diputada por Libertad Avanza. ¿Apellido francés? Lemoine, sí. Sí, te lo voy a Pero- pronunciar como corresponde. Pero entonces, Lilia por eso. Lemoine, porque si no, no me encuentran en las redes sociales. Listo, Lilia Lemoine, entonces. Recién te escuchaba que Cele estaba diciendo la intervención del Estado para el tema y vos negabas con la cabeza. Yo soy libertaria y para mí es todo lo contrario. La ley de alquileres perjudica tanto al que quiere alquilar como al que tiene una propiedad para alquilar. Y entonces El cuando... debería Estado ser. interviene de tal manera que la gente no puede ponerse de acuerdo libremente en lo que quiere hacer. Como hay reglas en las inmobiliarias que no benefician ni al propietario ni al inquilino, porque le están poniendo, o sea, los precios tienen que ser acordes a lo que corresponde pagarse, Sí. ¿no? Ahora, Lilia, pero perdón, Con la ley- con esta ley no se beneficia a ninguno de los dos. Esa ni ley los tiene que propietarios, derogarse. La ley de Lipovetsky se tiene que derogar, Sí. ¿no? Y después hay que ver qué se puede hacer para mejorar la ley de alquiler. Porque, es más, yo directamente la eliminaría y que los privados hagan un contrato entre ellos. Sí, Porque pero eso ponen en te las lo digo mismas como propietaria. condiciones. Bueno, ella habla como propietaria. Sí, que prefiero prestar mi casa. Yo presto 3 propiedades. Las Pone las presto. mismas condiciones a inquilinos que a propietarios. Y es mentira que hay una igual condición, una igualdad no de es- condición. Claro, la negociación no sería Por igual. supuesto que no. Y Hay vos oferta considerás y que hay que demanda. dejarlo libre, digamos. Si uno tiene una casa para alquilar, así sea una jubilada, como en el caso de mi mamá, para alquilar un departamento, que se lo han ocupado y le han impedido cobrar ese ingreso extra que le permitía vivir, ¿no? Y no había ninguna ley que la protegiera. Y también tenés a la persona que necesita alquilar. Y bueno, si no puede alquilarse un departamento en el lugar que quiere, puede ir a buscarlo a otro lugar. Siempre hay una opción en el Sí, mercado pero vos si vos lo creés que- dejas libre. ¿Vos Por creés eso, que el pero en la Ciudad propietario... Autónoma de Buenos Aires hay edificios vacíos para la especulación inmobiliaria, mientras hay gente Sí. viviendo en la calle. De hecho, hay sin edificios, casa, hay hacinada. edificios del- hay edificios del Entonces, Estado, hay en edificios del eso, Estado, me parece que pone hay a la edificios del situación, Estado al libre muchos albedrío, a la pisos. libertad. ¿La libertad de quién? De poder alquilar. Hay muchos A ver, edificios espera. del Estado de muchos pisos de Teviso que están vacíos, llenos de ministerios vacíos que no sirven para nada, donde podría vivir gente y sin embargo los tiene el Estado. Entonces, ¿por qué te la agarras con el privado? Por eso, pero entonces ahí sí el Estado tiene que hacer una vivienda estatal. Nosotros, por ejemplo, es parte de nuestras propuestas, pero no tiene que intervenir en lo otro cuando hay viviendas vacías para la especulación. Nosotros decimos que tiene que haber un impuesto que sea progresivo a la vivienda ociosa. Impuesto progresivo a la vivienda ociosa. ¿Sabes por Basta qué? de la especulación Celeste, inmobiliaria. Cada persona tiene derecho a hacer lo que quiere con su propiedad privada. Si yo heredo una propiedad de un abuelo y mañana quiero poner una pizzería y estoy juntando la plata para poder Pero no lo hacerlo, pongan el ejemplo de una persona, como pero es dije lo antes, de la normal. jubilada. No, pero es un Acá hay ejemplo. un lobby Pero- inmobiliario pero vos a vos que no te importa- maneja.
no te importa decenas joder de casas a un montón de que es personas que, justamente para que la son de la clase especulación. media, que viven, que tienen una casita, que tienen una propiedad extra, que tienen un local, que se lo tienen. O se lo usurpan, o se lo ocupan, o se Utilizan lo quieren ejemplos. quitar. Mira, lo que Sería pasa bueno que, saber Cele, me los parece que vos porcentajes. apuntás a las personas que tienen más de 5 o 6 viviendas, más de personas que ya, digamos, un complejo. Sería No, importante el tipo- saber el no el tipo que tiene una porcentaje, sola- porque un solo utilizan departamento. todo el tiempo esto de la gente que se queda, no paga, sufre los Lila, propietarios. una ¿Cuál es pregunta. el porcentaje de gente que sucede eso? Eso es desigualdad frente a la ley. Lila, una pregunta. En Nueva York se legisló ahora, hace un mes, con respecto a lo que tiene que ver con los alquileres temporarios para que no se puedan alquilar casas por menos de 30 días, solo habitaciones. Ustedes desde La Libertad Avanza, ¿qué harían con el tema de los alquileres temporarios en, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires? Si a la gente le sirve, que sigan. Es un contrato que tiene que ser O entre sea, el ustedes dejarían propietario y el libertad, inquilino. libre albedrío para que Entre el pueda propietario haber... y el inquilino. Eso es el mercado. Se acomoda solo. Pero de la manera en la que están planteando las leyes... ¿Y le cobrarían al propietario impuestos, por no le ejemplo, a esta conviene- A mí no me conviene alquilar. Yo presto mi casa. De hecho, un local se lo presto a una familia que tiene 2 hijos que quedaron en pandemia sin tener lugar para vivir. ¿Por qué? Porque entre tenerlo vacío para que me lo usurpe alguien que viene del lado de Grabois, no sé, que estaban con planes de quitar casa. Igual prestar casa, ¿qué significa? Igual eso Prestar es- tu propiedad, o sea, ¿qué significa? No, No ¿Pero cobrarle que no le nada y cobras? que vivan ahí. Sí, pero a mí yo estoy pagando pero uno alquiler, tiene a que mí no me vivir están de eso, prestando ¿no? Del nada. alquiler uno vive. No, yo vivo Claro, otra a mí no me cosa. prestan nada. Está bien, vos vivís de otra cosa, termino pero vos te, entendiendo. Yo pensás puedo hacerlo. vos te pensás que hay muchos propietarios No. acá que al nivel del libre mercado van a prestar su casa No, para que... justamente, pero Y a bueno. veces, bueno, pero te digo, en mi caso, yo prefiero prestarla, y sé de mucha gente que hace lo mismo, antes, o la comparte, antes que hacer un contrato con una inmobiliaria que es abusivo y que sabe Pero que más el allá inquilino no de... le va a poder pagar pero tampoco. Más allá del ejemplo personal, digamos, estamos hablando de leyes, digamos, que comprenden lo general de la sociedad. Claro. Digo, más allá de lo personal, de si vos prestás o no una casa, un departamento, que eso le puede pasar obviamente a cualquiera. ¿Qué es lo que piensan a nivel general, digamos? ¿Cómo es, por ejemplo, con el tema impositivo, con el tema de plataformas como Airbnb? ¿Ustedes le cobrarían impuestos a estas plataformas o no? No, la verdad que no, porque eso complica todo, hace más difícil alquilar. Pero espera, complica todo. Hoy el complicado es el inquilino, la persona que quiere alquilar y no puede porque un propietario dice, no, mi departamento lo tengo alquilado temporalmente para turistas $100. Y bueno, Entonces, ¿qué hace el inquilino? ¿tiene derecho? ¿Por qué no? Si es su departamento. Está bien, él tiene derecho, pero ¿y el derecho del inquilino? El El inquilino, derecho a la ¿Cuál es? vivienda propia, el derecho a vivir dignamente, Bueno, ¿dónde es- está? Por eso dejar a que se acomode en el mercado, lo que termina haciendo es vulnerando derechos, porque ahí está el derecho de esa familia que no tiene la posibilidad de alquilar, que se le hace cada vez más difícil acceder Celeste, a ¿a vos no una te parece vivienda. que el hecho de quererlos ayudar tanto es lo que nos trajo hasta acá, que los inquilinos paguen 100% de aumento de un año a otro, que el dueño esté un año entero sin recibir un centavo? De tanto querer ayudarlos, como hacen en otras circunstancias también, los llevaron a esta situación, a que los inquilinos pierdan, a que los propietarios pierdan, a que haya 20 propiedades en alquiler en toda Pero la por capital. eso esta ley Esto es lo tiene que un ustedes montón quieren. de Esta ley es un mamarracho. limitaciones. Tiene Esta un ley es montón de desastre. limitaciones. No pongas en mi boca cosas que yo no dije. No, estoy Esta escuchando ley lo que tiene decís, un montón no de estoy sorprendida, limitaciones pero bueno. y que aparte tiene que ver con el nivel de inflación que vive Y este bueno, país. bueno, y pero entonces, lo que se tiene que tener en Es que el cuenta, por problema ejemplo, central de es el esto es la salario de los inflación. trabajadores, porque es una mentira ese cálculo que se hace con el RIPE y con la inflación. ¿Cuántos Es que todo trabajadores nuestro cobran problema es la eso? Entonces inflación. tiene que Por ser eso- pero por real eso porque la regulan. mayoría de los trabajadores son informales. Bueno, y eso entonces también- tiene que ¿dónde tener está- en cuenta dónde- y el justamente Estado presente eso, a pero dónde no está, es entonces? Porque eliminar ¿dónde la están? ley y que se termine No, acordando Celeste. entre No, el no. propietario y el inquilino como Oye. si Y sí, fuera pero una por supuesto. situación de Pero- igualdad. pero espera, Porque no hay Cele. situación de Es igualdad una ahí. situación de igualdad cuando hay mucha oferta, sí. Cuando la demanda es mucha y la No, oferta vos es poca, alquilás, sí. porque lo que terminas haciendo es aceptando lo que te dice el propietario. Si tenés la necesidad de vivir en una casa con condiciones Si dignas, tenés poca terminas oferta, si tenés aceptando poca eso. oferta, sí. Es ¿Y que- por Porque qué no tenés tenés poca otra oferta? opción. ¿Y por qué Entonces no tenés hay poca igualdad. oferta? Tenés poca No hay oferta por igualdad y esta por eso ley tiene que y por estar la presente el regulación. Estado No, no. garantizando No, que se no, no, cumplan no.
cada No, no. una de esas leyes y que sean a No, favor no, de no. la La mayoría. presencia del Estado haciendo esta ley es la que hace que los inquilinos tengan que pagar 115% de aumento y que los propietarios se tengan que bancar un año sin tener ningún aumento. Esa es la verdad. Todo lo demás es verso electoral. El Estado presente no sirvió para nada, no sirvió para que la gente tuviera una vivienda propia, no sirve para bajar la inflación, no sirve para que tengamos más de 40% al de sometimiento del Fondo Monetario Internacional, 40% de que gente trabajando en beneficia a las negro. corporaciones, Y tenemos porque no es regulado un el Estado mercado del presente a trabajo. favor de las Haceme el mayorías. favor, Dejen de haceme el mentir, favor. por favor, Haceme con el ese favor. Las mayorías no discursito las del Estado representás vos presente según lo para que las dicen las mayorías. elecciones. Silvi, Según esperá, las elecciones vos no representás a la mayoría. Esperá, Perdóname. esperá porque... Yo no represento Evidentemente. en términos electorales, pero sí vivo como las bueno. mayorías, Yo como también no vivo vive como las ninguno de mayorías. los que gobiernan ni gobernaron en todo este tiempo. De todas maneras, estamos hablando del tema de la inflación y estamos hablando de los alquileres que ahora se fueron por las nubes, Claro. ¿no es cierto? Y lo que cuesta, más allá de la regulación y los cambios que se hagan a la ley y la modificación, Sí. lo que cuesta alquilar, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, ¿no Lo es que cierto? cuesta- Una familia, 250.000 pesos de alquiler. No, A eso se va. no solamente lo que cuesta, se está llevando a cabo un cobro de alquiler que no es el legal, porque en muchas propiedades se están cobrando en dólares, que Exacto. no está ¿Y permitido cómo se está tampoco. jugando con esto de que, bueno, vamos a ver las modificaciones y demás, cómo juegan las inmobiliarias y también cómo juegan con los inquilinos que no saben qué hacer? Ahora, ¿no es hoy, cierto? ¿cómo se regula Esa es eso? la Porque inflación. no hay presencia del Estado tampoco para regular lo que está pasando. que no, y yo claro, escucho a por eso el Lilia y control. Lilia me dice que esto lo debe arreglar directamente el mercado. ¿Vos decís eso? Exactamente, primero, pero el problema de base, justamente, como explicaba, ¿cómo era tu nombre? Silvina. Silvina, es que con la inflación que hay, con la intervención estatal que hay, con la imposibilidad de generar trabajo genuino de los privados porque los impuestos son tan altos que la gente no puede contratar gente en blanco directamente. Se están fundiendo los empresarios. ¿Cómo querés que haya crecimiento y que haya trabajo en blanco y que haya trabajo digno o sueldos buenos? El Estado interviniendo lo único que consigue es distorsionar la señal de precios y evitar que el privado planifique a futuro. O sea, el problema de que no haya lugares para alquilar y que la gente no pueda comprar su propia casa ni trabajar donde quiere trabajar, porque también, seamos realistas, Milá, ¿cuál no sería puede el ser que el todo el plan mundo que esté tiene acumulando la acá. Libertad Avanza en el caso de ganar las elecciones? ¿Cómo? ¿Cuál sería el plan que tiene la Libertad Avanza con respecto a la vivienda? A la vivienda, a ver, primero, antes que eso, hay que terminar con la inflación primero. Pero más allá de eso, Para porque saber, todos sabemos hay que derogar la ley de alquileres. Bueno, eso Con será... respecto, eso se verá con el No, Ministerio pero no la ley de alquileres, me correspondiente. refiero. ¿Van a proponer, por ejemplo, un régimen de créditos para No es- acceso a la primera no vivienda? No es momento para hablar de eso. Hay un problema mucho más grande, que es el que lleva a esto, que Pero es es que una haya emergencia, inflación, digamos. De hecho, que pero haya están- altos Es una impuestos. emergencia que están Esa es la pidiendo. propuesta. Pero que bajen Lilia, los estoy impuestos. de acuerdo, pero sí. hay gente que necesita alquilar, hay gente Sí. que no tiene propiedad. O sea, bueno, yo entiendo que la inflación Va a es encontrar una donde de las alquilar, cosas urgentes, pero... va a encontrar donde alquilar, donde pueda alquilar. ¿Y Pero eso la ley no? de alquileres Lila, no ayuda en lo pero- más mínimo. pero, entonces, Y van si a no puede, terminar- ¿qué van hace? a terminar alquilando en negro, mal. allá se alquila negro igual. Sí, Nadie exactamente. paga, no hay... Ya, Pero esa se situación- alquila ya en negro con una ley. Así que Exactamente, imagínate pero si... pasa Y, hace y ahí años. nadie te protege. Pasa hace ahí estás, años. ahí estás a la deriva. Cuando está todo negro, Tenés- estás a la o sea, deriva. mira, yo lo que veo es que se Pero usa están a la la ley, deriva. pero pagás en negro. ponele. Están a la deriva tanto el propietario como el inquilino, porque cuando vos alquilás Sí. una propiedad, ¿no? Los inquilinos muchas veces te la destruyen, porque no es su casa. Sí, Y eso cuando sí. vos la recuperas, si es que la recuperas, después no la podés volver a alquilar. Igual porque eso es, queda eso alquilada. es un Si promedio te la- ínfimo, ¿no? No, pero O sea, esperá, Por si eso te lo la de los destruye, porcentajes. si te la destruye es porque Claro. se hizo mal el contrato, porque eso No, está todo no, por no. contrato. Está Sí. por No, contrato, no. Vos tenés- Yo he alquilado, mi mamá alquilaba las propiedades. Bueno, pero teníamos esto no varios es una cuestión de lo que pasa en departamentos, tu vida. 4 Sería Dios. bueno Hay que conocer hablar de los cosas más generales, porcentajes ¿no? porque No hay después del nada. individuo O sea, es muy cuando hacen un depósito en pesos, Sí. efímero. 3 años después, decime, con la inflación que hay, ¿cómo cubrís todos sí, los tal gastos vez. para... Sí, sí, ¿Vos sí. sabés lo que cuesta mantener una Sí, por propiedad? eso no muchos- te devolvían el depósito, porque era para quedarse Claro. con un resguardo por si Claro, había pero que cuando hay hacer. inflación y vos Sí, tenés... sí. El Cuando hay depósito inflación no no te sirve sirve nada. absolutamente para nada. Entonces Pero no culpen más a los allá- propietarios de pedir un depósito en dólares. Espera que Celeste quería decir Sí. algo. No, yo pensaba, para unir un poco tu pregunta, lo que planteaba ella en relación a la situación y la posibilidad de acordar de forma igualitaria con propietarios. Imagínense si estos bonos o estas medidas nuevas del gobierno, insuficientes, por supuesto, es casi una bocanada de aire en el medio de que la población se está asfixiando. Es una Hay broma. sectores empresariales que se niegan a avanzar con ese pago que es
para garantizar lo que ni siquiera se llega a garantizar lo que perdieron los trabajadores. Y ustedes esperan que los propietarios, los del lobby inmobiliario, se sienten con el inquilino a acordar de forma igualitaria. ¿Cuál sería tu proyecto? Si sos legisladora, ¿cuál sería tu proyecto en el tema de alquileres para Cava? Es un alquiler de vivienda, una ley de alquiler de vivienda social, donde el Estado ponga las garantías, subsidios, donde existe el crédito hipotecario, donde los aumentos tengan relación a los salarios de las y de los trabajadores, la ley para el impuesto a la vivienda ociosa, para impulsar al mercado de alquileres, porque los incentivos que hagan algunos para que vayan a alquilar no funciona absolutamente nunca. Y además, realmente, a largo plazo, un plan de viviendas para garantizar la vivienda propia, que hoy no es un derecho garantizado. Que los haga sueños compartidos. Gracias por venir. Gracias Lilia, también a vos. Seguramente la vamos a volver a convocar porque, además del tema alquileres, hay muchísimos temas para seguir hablando antes de las elecciones. Gracias ambas. Gracias a ustedes. Gracias.